A lo largo de los años hemos sido testigos de un sinfín de storylines, personajes y feudos dentro del producto de WWE que sencillamente nos han dejado preguntándonos ¿a quién se le ocurrió todo esto? O en peores casos, ¿cómo es que pensaron que sería una buena idea? Y aunque en efecto ya hemos visto de casi todo en esta organización, la verdad es que también han habido muchas ideas mucho más preocupantes que afortunadamente jamás vieron la luz del día y ahora simplemente quedan como una anécdota en este tan maravilloso mundo que es también a veces raro del pro wrestling y el sports entertainment. En este listado repasaremos algunos planes contemplados que no pasaron más allá del escritorio. Trataremos de enfocarnos principalmente en ángulos y no tanto en gimmicks, damas y caballeros, porque me parece que un conteo con personajes que por poquito suceden estaría bastante interesante de hacerlo. Dejen su respectivo like si es que lo quieren ver. Ya se la saben también, si consideran que me faltó alguna idea o uno de estos casos, pueden comentármelo aquí abajo y con gusto los voy a estar leyendo. No hay orden alguno para el listado, recuérdenlo, y ahora sí, sin alargar más esto, comencemos de una buena vez. Espero que les guste. Daremos comienzo con un infame clásico seguramente ya conocido por la gran mayoría. La familia McMahon ha sido partícipe de algunos de los ángulos más escandalosos, melodramáticos y quizá hasta telenovelescos en toda la historia de WWE. Sus personajes y ángulos dentro del producto son la clara definición de entretenimiento deportivo, lo más alejado posible del wrestling, obviamente ya que ninguno es un luchador entrenado como tal. Podemos hablar de, por ejemplo, la batalla entre padre e hijo de WrestleMania 17, el storyline de adulterio entre Vince junto a Trish Stratus, que quien iba a decirlo se iba a hacer canon años más adelante, pero no con Trish. Bueno, continuemos. Stephanie en una bizarra guerra por la supremacía de marcas ante Eric Bischoff, que acabó con los dos besándose incómodamente y, por supuesto, ya que hablamos de la princesa de WWE, tenemos que mencionar ese terrible mini feudo entre padre e hija que llevó a un desagradable mano a mano entre Vince y Steph en el pay-per-view No Mercy del año 2003. Si bien dicha lucha fue una pesadilla de presenciar, créanme que detrás de cámaras existía un concepto muchísimo peor. En el año 2006, la organización lanzó un DVD recopilatorio con la historia hasta ese momento del controvertido personaje de Mr. McMahon, repasando a detalle sus momentos más memorables y los storylines que marcaron a esa ya icónica figura del desquiciado e inmisericorde jefe maligno. Por supuesto, su hija participó en este DVD siendo entrevistada y para dejar bien clara la locura, no solamente ficticia sino muy real de su padre, reveló una sugerencia de storyline que se le propuso durante su primer embarazo. En una junta creativa se barajeó la posibilidad de involucrar embarazo del primogénito entre Stephanie McMahon y Triple H en la programación. Y aunque esto sinceramente ya empezaba por mal camino con eso, nadie podría haber imaginado lo que saldría de la mente y los labios de Vincent Kennedy McMahon, que procedió a proponer que se revelara que el verdadero padre de ese bebé fuera nadie más y nadie menos que él. Así es, Vince Russo puede que años atrás se atreviera a darnos un gimmick que insinuaba incesto, pero esto directamente nos lo dejaba claro. No quiero ni pensar en la incomodidad que algunos sintieron en dicha sala y mucho menos la que Stephanie pudo llegar a sentir. Claro que ella de inmediato rechazó de forma absoluta el ángulo y una vez que la idea quedó descartada, Vince comenzó a maquinar en esa cabecita suya descabellada la opción de que en vez de él ser el papá, fuera Shane McMahon. Claro, porque cambiar incesto entre padre e hija a incesto entre hermana y hermano lo hacía mucho mejor claro, Vince. ¡Por amor de Dios! Esta segunda opción obviamente también se llevó una respuesta negativa de parte de la heredera McMahon y no se habló de nuevo del tema. Sabemos muy bien que durante la era de la actitud se desarrollaron múltiples storylines transgresores y en la Ruthless Aggression Era la empresa tuvo ocasiones en que quiso intentarlo de nuevo, pero esto ya era demasiado. Tal y como dijo Stephanie en el DVD, ¿quién podría encontrar entretenido un storyline así? No había razón alguna para llevarlo a cabo. No sé a quién habría impulsado, no sé cuántos boletos iba a vender o cómo iba a afectar o mejorar los ratings en todo caso. Bruce Pritchard, años adelante eterno defensor de Vince McMahon por cierto, salió a tratar de defender su imagen afirmando que esa vez solo fue una broma de Vince, nada más estaba siendo comediante el señor. Pero no sé, siendo Bruce Pritchard es difícil de creerle.
La identidad de ECW era fácil de comprender, anarquismo y desenfrene absoluto, y aunque han habido grandes exponentes de lo que la original e inigualable Extreme Championship Wrestling significó, como por ejemplo Sandman, Tommy Dreamer, Raven, por mencionar solamente algunos, me parece que no hay más grande representación de esta ECW original como New Jack, de lejos una de las personas más peligrosas e inestables de todos los tiempos en la industria de la lucha profesional. Su presentación como el gangster original no era nada más un gimmick o un sobrenombre, gente. El sujeto de verdad era de cuidado y podía causar temor en cualquiera que se atreviera a meterse con él. Este violento luchador y lo impredecible que resultaba lo convirtieron en alguien complicado con quien trabajar y lejos de ser un candidato para conseguir empleo en una compañía tan restrictiva como WWE lo era en su momento. Así que podrán imaginar el impacto que causó a muchos saber que entre 2004 y 2005 existieron fuertes rumores de que New Jack estaba bajo el radar de la organización con base en Connecticut para un posible tryout y hasta una probable contratación. Ahora entremos en contexto. A finales del 2004, Carlito Caribbean Cool debutó en SmackDown sorprendiendo tanto a la fanaticada como al entonces campeón de Estados Unidos John Cena al derrotarlo en su primer lucha en el elenco principal de la compañía, arrebatándole a Cena el oro mid-card. En ese momento el llamado Doctor of Thuganomics requería tiempo fuera de la programación para grabar la película The Marine y se empleó un ángulo un tanto macabro, hay que decirlo, en el que Cena fue apuñalado entre grandes comillas porque obvio no fue verdad en un bar. Cuando regresó se reveló que el hombre detrás de dicho ataque no había sido precisamente su rival del momento, o sea Carlito, sino más bien un amigo del chico cool llamado Jesús. Lo interesante, damas y caballeros, es que se supone que la idea original era que New Jack fuera revelado como el agresor de John Cena y de esta forma sería introducido al producto de World Wrestling Entertainment. Polémico, pero bastante adecuado para la ya bien conocida agresividad y violencia del original gangsta. Al final, WWE tuvo mucho miedo de lo que significaría añadir a un hombre tan conflictivo a sus filas como New Jack podía ser, así que se echaron para atrás con la idea. Los rumores, sin embargo, no dejaron de llegar, incluso se llegó a apuntar a un debut en el Royal Rumble Match de 2005, así como también una aparición en el pago por evento de resurrección para ECW One Night Stand, pero ni una ni la otra terminaron sucediendo. Seamos sinceros, Bob Holly tuvo mucha suerte del nacimiento de la que podríamos llamar división violenta de WWE a finales de la década de los años 90. Tras 4 años ya en la programación de esta empresa, este luchador había intentado con diferentes personalidades y características sin lograr mucho éxito que digamos. Primero fue un corredor de carreras tipo NASCAR, luego una copia o parte de una copia de un reconocido tag team de los territorios de la National Wrestling Alliance, y después finalmente se aceptó por quien era y fue parte del escuadrón Jobber. Y no, esto no es una broma, lo digo muy en serio, así se llamaba dicho stable, The Job Squad. Pero la adición del campeonato hardcore le vino como anillo al dedo y se convirtió en un ícono dándole su nombre más reconocido en la industria, Hardcore Holly. Por supuesto, el hardcore wrestling perdió importancia en la WWE al pasar de los años hasta desvanecerse por completo junto con el título violento en 2002. Con esto no digo que no hubieran buenas contiendas de este estilo años después, solamente que dejó de formar parte de la programación constante como un elemento en cada show. Y con esto Holly quedó nuevamente desplazado hasta una desafortunada lesión y un totalmente inesperado push estelar por el campeonato máximo de la WWE. Tras estos dos últimos acontecimientos que acabamos de mencionar, tan importantes en su carrera y en su vida, quedó como un empleado sí útil, pero no mucho más que eso. Y es porque ya lo establecimos, no era el más carismático o el más vistoso performer. Bueno, para remediar ese problema, el ahora ex escritor de la empresa Kurt Bauer reveló que en algún momento se le ocurrió sugerir una más que peculiar idea en torno a Bob Holly, un reempaquetado completo que vería al experto en la violencia y rudeza convertido ahora en
un astronauta. Lo que escucharon, un astronauta con todo y esa clase de traje que yo sé que ya se están imaginando. Pero aguarden, porque Bauer dio todo un contexto y explicación a la razón por la que Hardcore Holly pasaría a ser Space Core Holly. Y sí, en efecto, ese sería su nuevo nombre. Básicamente se iba a revelar una relación de trabajo entre WWE y la NASA, con la cual se consiguió mandar a un luchador al espacio, siendo este por supuesto nuestro querido Holly. Y si eso no era ya suficiente para esta brillante idea, el remate es el siguiente. Holly se vería acompañado por un personaje secundario en su historia, una leal mascota, un monito de nombre Sparky, que lo acompañaría en sus odiseas al espacio. Una auténtica maravilla, y definitivamente con esto pudo haber revivido el cine, el wrestling, el sports entertainment. Es más, hasta la fe en la humanidad hubiera revivido con esto. Es una tragedia que tan espectacular plan fuera desechado sin consideración alguna. Por favor, señoras y señores, solo quiero que imaginen esa inexpresiva cara de Hardcore Holly dentro de un traje espacial y escoltado al ring por un adorable monito de nombre Sparky. Oro puro. Bueno, esperen, porque guardé lo mejor para el final solo para ustedes. Miren este arte conceptual para el personaje y el storyline. Deleítense y luego me agradecen en los comentarios si es que aún no habían visto esta obra de arte. Dejando de lado lo chistoso de todo el asunto, Holly era tan poco llamativo que la verdad no sé si esto hubiera beneficiado su carrera o lo habría enterrado. Espero su opinión al respecto aquí abajo en los comentarios. Es el año 1996 y tras años de presentar ante la audiencia un concepto apto para toda la familia y con ideales muy reservados, la World Wrestling Federation ahora decide que ya era momento de un cambio, de evolucionar con el tiempo o perecer ante los cambios en la mentalidad de los espectadores. La transformación, sin embargo, no podía darse de la noche a la mañana, así que poco a poco en la WWF se implementarían conceptos nuevos que resultaran impactantes para su base de fanáticos. Ideas inconcebibles para la que hasta ese entonces era una organización conservadora de una forma u otra. Una de dichas ideas fue el personaje de Goldust, un extraño individuo vestido completamente de dorado y con el rostro pintado del mismo color, casi como si de una réplica de una estatuilla o galardón del cine se tratara. Este extraño ser mostraría su pasión por la cinematografía y el mundo de Hollywood, aunque ese no era precisamente el aspecto más polémico de su personalidad, sino más bien sus obvios ademanes y gestos con tendencias homosexuales, sin precisamente declarar sus preferencias. No vamos a indagar respecto a ese tema, solamente vamos a decir que era una época distinta, ¿de acuerdo? El gimmick se terminó convirtiendo en una sensación. La fanaticada no podía dejar de hablar de la peculiaridad de este extraño y único hombre dorado. Su buqueo también fue el correcto, ya que le dio la atención que la compañía precisamente estaba buscando, convirtiéndolo en uno de los actos más controversiales, sí, pero también exitosos del año. Pero como todo en este negocio y sobre todo en la entonces llamada World Wrestling Federation, el interés del público fue decayendo gradualmente. De igual manera, malas decisiones creativas provocaron este mismo desinterés y ya para 1998, la WWF decidió elevar la apuesta con Goldust, llevando su rareza a otro nivel mucho más perturbador, convirtiéndolo en el artista previamente conocido como Goldust, the artist formerly known as Goldust. Acompañado de Luna Vachon, Goldie vestiría elaborados y deliberadamente turbios disfraces en su intento por mantener la relevancia, desde un atuendo como el artista musical del momento Marilyn Manson, como también uno de su padre, el gran Dusty Rhodes, y por supuesto el peor de todos, sí, esa cosa que están viendo, Dios mío, aquí en pantalla, de la clase de imágenes que te dejan marcado para siempre. El extravagante artista antes conocido como Goldust sirvió su propósito, pero adivinen qué, se desgastó el gimmick con mucha rapidez. Ya adentrados en la frenética era de la actitud, ya no era tan sencillo ser tan transgresor como antes. El hombre detrás de la pintura facial entonces, Dustin Rhodes, se encontraba entre la espada y la pared. Le había
había dado todo su empeño y dedicación al personaje de Goldust y en verdad quería que sí funcionara, que tuviera éxito, así que comenzó a idear su siguiente gran paso para recobrar la atención de los fanáticos, algo tan desquiciado que fuera inevitable no voltear a verlo. Entonces, una noche llamó al principal creativo en ese momento de la WWF, Vince Russo, y le dijo, y cito, "Quiero hacerme un implante". Russo respondió, "¿De pene?". Y ahí Dustin dejó salir al mundo su desesperada solución. No, implante de senos. Russo quedó atónito ante la sugerencia y pensó algo que es muy cierto respecto a la lucha profesional, gente. Los luchadores anhelan tanto el éxito y mantenerse relevantes que pueden llegar a este punto de hacer lo que sea con tal de conseguirlo, de enloquecer. El comentarista y entonces vicepresidente ejecutivo de talentos y relaciones Jim Ross también tuvo que escuchar directamente de la boca de Rhodes tan bizarra idea. La perspectiva de Goldust era que por el simple hecho de ser el primer luchador hombre con senos de mujer en la historia, la gente no podría evitar el morbo de verlo competir, además de que se convertiría en una atracción en Hollywood también. Para este competidor, colocarse senos era éxito infalible, casi garantizado. Lo único que necesitaba era $1 millón por parte del jefazo de la junta directiva Vince McMahon para llevar a cabo la cirugía. JR hizo las observaciones que cualquier persona con sensatez haría. ¿Qué pasaría con la vida diaria de Dustin Rhodes fuera del Sports Entertainment? La respuesta de Goldie fue que valdría el esfuerzo y el sacrificio con tal de convertirse en la atracción más grande de la industria. La idea fue llevada a Vince McMahon en persona y aunque se lo pensó durante un buen rato, sí lo consideró en serio, finalmente mantuvo la coherencia y rechazó la sugerencia. De cualquier forma, apreció el gesto de Dustin Rhodes de querer mantener a flote su gimmick. Y sí, ahí estoy muy de acuerdo con el tío Vince. De verdad había un compromiso enorme de parte de Dustin con el personaje. Pero esto no era algo que valía la pena hacer. ¿Qué tanto podía durar ese morbo por verlo? ¿Y qué tanto en cuestiones de buqueo podía hacerse a favor de Goldust con unos implantes? ¿Qué buqueas después de eso? Aquí les va un puesto doble y esto debido a que es la misma protagonista en ambos storylines. Comencemos con el que provino de la misma mente de la diva en cuestión. Frustrada con la poca o nula atención que WWE le brindaba al apartado femenil durante aquellos lejanos años, restringiendo claro los feudos y ángulos de las divas a 1 o 2 a lo mucho en la programación, María reveló haber propuesto un ángulo para ella con intenciones de darle un push importante. Sería una especie de historia muy a lo Bray Wyatt y The Fiend. Así es, María empezaría a sufrir trastorno de identidad, manteniéndose como la inocente, aunque a veces ingenua chica agradable de un lado, que ya llevaba años desenvolviendo ante las cámaras, y al mismo tiempo desarrollando del otro lado otra personalidad mucho más oscura y agresiva, con un atuendo estilo rockero, casi gótico, completamente opuesto a la tierna y dulce María que ya conocíamos. Lo divertido empieza aquí, señoras y señores, ya que ambas personalidades tendrían una relación romántica, claro, con el mismo luchador, el cual a su vez, a pesar de lo evidente, no se iba a percatar de que ambas chicas con las que salía eran la misma persona, la misma María. Y aguarden porque esto no termina aquí. El storyline nos llevaría a una oportunidad de campeonato femenil que María conseguiría a base de engaños, y el cierre con broche de oro sería un segmento en el que la diva lanza una lata de spray para el cabello a un espejo, rompiéndolo en el acto, y entonces, solo entonces, presten atención, las dos identidades se unirían en una sola María para crear una especie de super luchadora completa y con toda la confianza del mundo. María tenía toda la razón del mundo respecto al pobre uso que se le estaba dando a las luchadoras del roster en esa época, eso no lo niego, pero si tenía ganas de sugerir un ángulo, pudo ser uno mucho más coherente, ¿no les parece? El segundo y último storyline es peor, créanme que es peor, porque ya lo saben bien y se los he repetido constantemente al pasar del tiempo. La realidad siempre va a superar a la ficción, y aunque seguía siendo kayfabe obviamente el tema de este storyline en cuestión, es que aún así era algo delicado. ¿Recuerdan cuando esta diva y Dolph Ziggler eran una pareja? Exacto, seguramente no, yo tampoco, pero bueno, así fue durante un breve tiempo, fueron pareja. La historia aquí nos mostraría a un desgraciado Ziggy chantajeando a la fémina con una cinta inapropiada que se
insinuaba tendría una connotación sexual, pero no se revelaría del todo si era o no era. Cinta que él mismo grabó con ella. ¿Para qué sería el chantaje? Pues realmente no se sabe, no hay muchos más detalles respecto a este storyline y la verdad tiene sentido que no los haya. Este sería un ángulo sumamente polémico con un tema muy serio que no se debe tomar a la ligera. Terminaremos este conteo con un ángulo que de por sí ya era de pésimo gusto, pero ya saben que en ese entonces WWE no tenía miedo de superarse con sus malas ideas. A finales del año 2005, Batista y Rey Mysterio se encontraban en una enemistad por los campeonatos tag team ante la joven dupla de M&M, acompañada por supuesto por su propia valet, Melina. En un intento por ayudar a sus muchachos a reconquistar los títulos de la división que el Animal y el dueño del 619 les habían arrebatado, la diva empleó una técnica que parecía haber sido efectiva por un instante: seducir al también campeón mundial del momento, Batista. Pero ese rato de diversión que pasaron juntos y ambos parecían haber disfrutado no sirvió de absolutamente nada, ya que el Animal salió a hacer lo suyo junto a su buen amigo y derrotaron a Johnny Nitro y Joey Mercury. Esto llevó a que Melina clamara la siguiente semana que lo sucedido entre ella y el Animal fue forzado y que tomaría acciones legales en su contra. Exacto, esa es la parte de mal gusto en este storyline, de muy mal gusto en mi opinión. De hecho, nuevamente la compañía tocando cuestiones que sí pasan en la vida real y que tienen cierto grado de delicadeza, pero como ya dijimos, aún querían más de este ya cuestionable ángulo. Además de que el conflicto entre Melina y Batista iba a continuar, una enorme revelación que no tengo la más remota idea que tenía que ver con el caso se iba a hacer. Dicha revelación era que Melina en realidad era un hombre, sí, un travesti. ¿Por qué? ¿Porque así lo requería la trama? ¿O porque así lo quiso nuestro señor? Por favor, necesito que alguien trate de encontrarle sentido a todo esto, porque por más que le doy vueltas, por más que lo pienso, no encuentro razón alguna, no he sido capaz de encontrar razón alguna. ¿Acaso esto exoneraba a Batista de algo que no cometió en un primer lugar? ¿Esto pondría un desarrollo para el personaje del Animal por alguna razón que yo no estoy viendo tampoco? Es que, en serio, que alguien me explique. Y miren, mucho se le ha reclamado con el pasar del tiempo a Stephanie McMahon, tanto respecto a la forma en que se manejó su gimmick en pantalla durante años, como por su trabajo por detrás de cámaras. Pero ¿saben qué? Ella fue la persona que tuvo la inteligencia y coherencia de saber que esto no llevaba a ningún lugar, que esta idea no tenía propósito alguno, y desechó al instante este plan de la revelación sorpresiva de Melina, que a pesar de crearse sus propios problemas en backstage posteriormente, otra historia para otro día, se forjó una sólida carrera como competidora en WWE en los años por venir.